Buenas tardes de nuevo. Espero que la charla que vamos a tener hoy, la conferencia que vamos a, como lo quieran llamar, pues también sea de su gusto. Esta vez va centrado más hacia los libros de dibujos, hacia los libros de exámenes de plateros, hacia los dibujos que afortunadamente han llegado hasta nosotros, porque yo quería dedicar una clase, una conferencia, una charla especial a estos libros de dibujos, o estos dibujos que han llegado a nosotros, porque son muy importantes, sobre todo los libros de pasantías de Barcelona, que es a los que vamos ahora, con los que vamos a comenzar, porque desgraciadamente, por las distintas circunstancias, por la vida que ha ocurrido en los gremios, por la propia historia, no se han conservado los libros de exámenes de muchas de los gremios de platería de España, y los que se han conservado, pues da la casualidad de que muchos de ellos se centran sobre todo en la época en la que estamos ahora nosotros trabajando, ¿no? La época del siglo XVIII. Entonces, quería un poco llamar la atención sobre esos dibujos, sobre esos libros, hacer un panorama de lo que se conserva, y luego también quería enseñarles otros dibujos que a lo largo de un poco pues eso, de la trayectoria de investigación que he llevado en estos años, pues he ido descubriendo, o bien junto con la documentación en un legajo, en un archivo, en el fondo de una biblioteca, pero sobre todo lo que me voy a centrar va a ser en dibujos españoles y que sean realmente, ya les digo, de esta época, del siglo XVIII. A ver, vamos a empezar a ver si la primera sale. La primera sala, sí, aquí la primera. Bueno, pues era todos los gremios de plateros, como les estaba comentando, desde época medieval se regían por unas ordenanzas redactadas por los propios plateros que constituían la Cofradía de San Eloy, entidad de carácter religioso, pero también profesional, que reglamentaba el trabajo de los plateros. Estas ordenanzas estaban destinadas a todos los artífices, tanto de oro como de plata, maestros examinados o mancebos, y tenían un carácter obligatorio. Estas ordenanzas instituyeron como patrón de la cofradía a San Eloy y establecieron las fiestas y las obras de beneficencia que tenían que hacer los cofrades. Asimismo, reglamentaban sus cargos rectores, a los que señalaban sus correspondientes funciones, y establecían la situación de los mancebos y los aprendices. Y lo más importante, que es lo que a nosotros nos interesa, establecían la obligatoriedad del examen de maestría que les facultaba para abrir tienda u obrador en la ciudad. La verdad es que la iniciación en el oficio de platero comenzaba, hay 3 pasos para llegar a convertirse en maestro. Comenzaba con el aprendizaje, que un muchacho se situaba de aprendiz con un maestro por un periodo de tiempo determinado. Entre el maestro y el padre, el tutor o el aprendiz, si ya era un poco más mayor de edad, se suscribía un contrato de aprendizaje, que afortunadamente muchos se conservan en los archivos de protocolos, porque eran contratos que se hacían ante un notario. Entonces eso también nos ayuda a saber qué plateros estaban aprendiendo con qué maestros y en qué época, ¿no? Entonces realmente esos contratos también son bastante importantes para conocer la historia del gremio. Y el tiempo que se establecía para poder formar parte de un taller como aprendiz, pues oscilaba entre los 3 y los 8 años, 7, 8 años, aunque realmente, por lo que se ha podido comprobar, el tiempo de aprendizaje solían ser unos 6 meses, perdón, unos 6 años. Entonces, las obligaciones por parte del maestro consistía pues en darle casa, es decir, tenía que darle alojamiento, alimentarle, vestirle y enseñarle el oficio. Y el aprendiz lo que tenía la obligación era obedecer al maestro y no ausentarse ni fugarse del taller. Eso, la fuga del taller o la ausencia sin justificar estaba muy penalizada.
Para poder llegar a ser aprendiz, lo que el gremio exigía era que fueran mayores de 12 años, hijo de padres honrados, cristianos, limpios de cualquier mala raza, que no hubieran ejercido oficio vil ni mecánico y que supieran leer y escribir y conocieran los primeros rudimentos de las cuentas y de la doctrina cristiana. El primer año era de admisión y en ese tiempo los aprendices pues hacían un poco de todo dentro del taller. Pero una vez que ya pasaba ese primer año, el maestro se obligaba a enseñarle y simplemente a que se ocupara de todo lo que fuera lo relacionado con el taller y con el aprendizaje. Si después de esos 6, 7 años y había cumplido ya el aprendiz, que realmente se había convertido en mancebo, había cumplido los 25 años, pues entonces se podía presentar al examen de maestría y si lo aprobaba, pues alcanzaba ya el grado de maestro y podía abrir su obrador y podía tener ya, podía vender sus piezas. Sin la aprobación de este examen, que tenía que realizarse delante de un jurado que solían ser los miembros de la hermandad, los miembros de la cofradía, el mayordomo, etcétera, si no se hacía ese examen no se podía, en principio, trabajar como platero. Lo que ocurre es que algunas veces pues siempre había fraude y podía existir algún platero que no estuviese aprobado y realmente un poco pues se intentaba evitar este fraude, ¿no? Además de lo que les he comentado, de que tenían que ser cristianos, saber leer todas estas cosas, ellos tenían que pagar unas tasas, por supuesto, y luego, que era realmente en muchos de los casos lo que más les interesaba a la hermandad, que se pagaran esas tasas, y se realizaba un examen oral y un examen técnico. El examen oral, pues era... les hacían preguntas sobre las leyes de los metales, sobre las aleaciones, sobre distintas circunstancias teóricas. Y el examen práctico, según el gremio, según las ordenanzas de los gremios, podía un poco variar, pero siempre constaba de, primero tenía que hacer un dibujo, si ese dibujo se le aprobaba, entonces realizaban en un obrador, que no tenía por qué ser en el obrador del maestro, sino preferiblemente en un obrador de otro platero, pues realizaban la pieza que habían dibujado. Y si eran aprobados, pues entonces lo que yo les comentaba, podían ya ejercer como maestros. Eso sí, tenían también que presentar la marca que iban a poner en todas las piezas que trabajasen, todas las piezas que realmente el tamaño permitiese colocar esa marca. Por eso, en el tema que a nosotros nos ocupa, en el tema del oro, es difícil encontrar marcas porque las piezas son pequeñas y la marca generalmente solía ser el apellido del platero. Entonces, muchas veces esa marca no se podía colocar en el aro o en una pieza y es el problema de que casi todas las joyas que hayan llegado a nosotros no tienen marcas y es difícil de saber quién las hizo y cuándo las hizo, dónde las hizo y para qué las hizo porque no tenemos esa documentación. Todos estos dibujos, en principio, se recogían en el gremio, en el archivo del gremio y ahí se quedaban para saber quién constituía, quién había sido aprobado. Pero desgraciadamente, ya les digo, no se han conservado todos los dibujos que tenemos y el único conjunto, que es con el que vamos a empezar ahora, el único conjunto muy rico, extraordinario, de verdad, con de una ayuda enorme para todos los que nos dedicamos a estos temas, a estos asuntos, son los libros de pasantías del Colegio de Plateros de Barcelona, que son con los que vamos a empezar y los que ustedes tienen aquí delante. Estos libros de pasantías se conservan en el Museo Histórico de la ciudad de Barcelona. Afortunadamente, primero, bueno, yo la primera vez que los pude consultar, porque están microfilmados, por así decirlo, eso es como los consulté yo la primera vez, era a base de fotocopias, por así decirlo, de microfilm, porque como verán ahora son piezas tan extraordinarias, con unas calidades
algunos de ellos artísticas, que realmente pues, no es un material que se pueda manejar como si se maneja otra documentación de archivo, ¿no? Los legajos de los archivos. Y afortunadamente ahora ya los han digitalizado y se pueden consultar, porque ustedes tienen el beneficio, por así decirlo, de que yo les voy a poner los dibujos en color. Yo cuando los estudié hace muchos años, como estaban microfilmados, pues eran dibujos en blanco y negro y te tenías un poco que imaginar cómo sería aquel dibujo. Sabemos prácticamente más o menos todos estos conjuntos de dibujos. Con unas posturas. De este conjunto de dibujos giran empiezan a aparecer en torno a 1500 más o menos. Por ejemplo, en el caso de los libros de pasantías de Barcelona, sabemos que en las ordenanzas de 1475 todavía no se hablaba de la obligación de hacer un examen, un dibujo y una pieza. Pero ya a partir de 1495 ya sí que se empieza a hablar de la obligatoriedad de hacer un dibujo, un examen en el que se pudiera plasmar la calidad y la maestría de ese mancebo que aspiraba a ser maestro. Los que nosotros nos vamos a centrar, ya les digo, son la época que nos atañe, que es el siglo XVIII, pero el conjunto completo son 7 tomos que oscilan entre el siglo XVI y los últimos son, pues el de José Marriera es de 1838, creo que les he traído también otro de 1844, pero en esa época es cuando ya se dejan de hacer estos dibujos, porque también se dejan de hacer los exámenes, cambian ya todas las ordenanzas y todo el régimen interno de los plateros, y prácticamente esa va a ser la fecha en la que van también a desaparecer los libros de exámenes de Sevilla, de Pamplona, de Valencia, de los que vamos a hablar a continuación. Como les decía, son 7 tomos de distinta calidad. Los dos primeros libros, el primer tomo abarca desde 1500 a 1530 y en total son 92 dibujos. Y son dibujos, sobre todo el primer tomo, el segundo son 300 dibujos y van desde 1530 a 1629. Estos 2 primeros tomos, como yo les comentaba, al principio los primeros dibujos son muy simples, apenas están policromados, son piezas muy interesantes, pero realmente lo que interesa, por así decirlo, es la pieza. Es decir, no van a ser tan decorativos como el que les estoy presentando ahora mismo, ¿no? Entonces, esto ya les digo, estos primeros, como el primer tomo son dibujos más bien góticos y algún que otro ya de estilo renacentista, y el segundo tomo empiezan con dibujos plenamente renacentistas y luego continúan con los barroco clásicos del siglo XVII, pues yo les digo, son dibujos mucho más sencillos, no tan aparatosos, y realmente en lo que se centran es en la pieza. Decirles que lo iremos viendo a lo largo de los dibujos, que realmente la riqueza adicional que tienen estos dibujos es que vamos a ver que todos llevan el nombre del artífice, del mancebo platero, que gracias a ese dibujo y a la realización, a la ejecución de esa pieza, consiguió el grado de maestría. Entonces vienen todos el nombre de la persona, el nombre del platero y la fecha exacta en la que lo hizo, por lo cual, yo como les comentaba, estos 7 tomos son de un valor incalculable para todos los que nos dedicamos a la joyería, porque como saben, y ya les he comentado algunas veces, pues los avatares, los cambios de moda, las herencias, multitud de situaciones obligan, por así decirlo, al desmontaje de una pieza, el cambio de moda, pues se cambia el diseño, se adapta a otras formas, hay veces que se tienen que desmontar las piedras y venderlas, es decir, que se han perdido muchísimas joyas, y gracias
a estos dibujos de pasantías de Barcelona, ya le digo que prácticamente van siendo anuales y en algunos casos tenemos varios ejemplos en el mismo año, pues podemos observar qué piezas se estaban realizando en cada momento, la evolución de esas piezas, la evolución de los diseños y podemos, gracias a ellos, comparar con las piezas que nos han llegado, que como les he dicho, muchas no tienen marcas, no sabemos realmente cuándo se hicieron, pues comparándolo con estos dibujos que vamos a ver ahora, simplemente un muestrario, porque no les puedo enseñar todos, pues a los que nos dedicamos al estudio de la joyería, pues yo le digo, nos resulta muy útil. A mí, por lo menos en estos años que llevo, me ha resultado, por así decirlo, es como la Biblia, en el que vas pudiendo comparar y decir, esto se parece a esto y más o menos esta pieza puede ser de esta época, porque en los libros de pasantías así están y al mismo tiempo pues te puedes encontrar que la misma pieza también exista en Sevilla o en Pamplona y entonces ya te ayuda a establecer mucho más esa datación de una pieza. Bueno, les estaba contando eso, que el primero y el segundo realmente a nosotros no nos interesan porque son libros que se dedican más a las joyas góticas, al Renacimiento y al primer barroco. Pero luego ya va avanzando, ya os digo, se van reuniendo otra serie de dibujos en los siguientes tomos. En el tomo cuarto, por ejemplo, se reúnen dibujos desde 1733 a 1816. Ahora dicen ustedes, ¡qué barbaridad! ¿Cuántos años? Pues esto es porque no es un libro en el que se recogen los dibujos de los plateros de Barcelona, sino que es un libro en el que se recogen los dibujos de los plateros de alrededor. Es decir, había muchísimos padres, por así decirlo, que mandaban a sus hijos a Barcelona, al gremio, a que aprendieran el oficio de platero porque pensaban que así iban a tener una vida mejor. Entonces, esos dibujos, esas personas también se presentaban a los exámenes y si aprobaban, pues se reunían en un tomo diferente en el que solamente aparecían las personas que no eran de Barcelona, que venían de fuera. El volumen quinto, que ahora es el que estamos nosotros viendo y el que prácticamente les voy a presentar los dibujos porque son los más bonitos, el tomo quinto empieza en 1753 y acaba en 1814. Y como yo les comentaba, es de los más bonitos. No por las joyas que trae, que también son bonitas algunas, ya veremos, sino por el dibujo que acompaña esa joya. A veces el dibujo es tan espectacular que la pieza pasa inadvertida, porque yo aquí, si no se les digo, a lo mejor ustedes no se dan cuenta que lo que está dibujando, no sé si lo ven abajo, no sé si con el puntero lo pueden ver, pero si no en la parte de abajo, ven, ese es el anillo, ese es el dibujo del anillo del examen de Bernabé Villalonga y Nadal, que era hijo de Pablo Villalonga, también platero, y que se examinó el 23 de diciembre de 1757. Eso es lo que pone abajo en la cartela. Yo se lo estoy leyendo porque a lo mejor ustedes no lo ven bien y además un poco se ha cortado también la imagen, pero todos esos datos nos los dan aquí abajo en este texto, viene aquí, y podemos saber, pues yo le digo, quién es el artífice, en este caso, que es hijo también de platero, quién era su padre y la fecha. Entonces, digo, son riquísimos, son dibujos extraordinarios, aparte, fíjense, donde se demuestra también la calidad del artífice que nos sabe plasmar esta escena de la lapidación de San Esteban, ¿no? ¿Por qué hacen estos dibujos en esta época? Porque van a ustedes decir, si antes no lo hacían, ¿ahora por qué? Pues porque en este momento los plateros estaban reivindicando, por así decirlo, que no eran oficiales, sino que eran artífices y que su arte era un arte liberal. Entonces quieren demostrar que realmente no es eso, no es un oficio, sino que es un arte. Y se dedican sobre todo a presentar esos dibujos extraordinarios, muchos de ellos con policromados, que ahora los vamos a ver, para demostrar que no solamente saben hacer joyas, o en el caso, porque también no les he comentado, que hay dibujos de plata y dibujos de oro, hay dibujos de piezas de plata que se van intercalando en estos libros. Entonces, es que no solamente saben hacer un cáliz o una custodia o unas despabiladeras, o una sortija en este caso, o unos pendientes, sino que también saben dibujar, que era lo que yo les comentaba al principio, que era una de las normas que tenían, que exigían que supieran realmente, pues eso, aparte de saber leer y escribir, que supieran que tuvieran una serie de conocimientos artísticos. Bueno, pues aquí tenemos este, que les digo que es del volumen quinto. Este también
eso que les he traído son todos del volumen quinto, que ya les digo, ese es el más rico. Por lo menos para mí es el que más me ha ayudado porque va muy bien fechado, porque se conservan las piezas y porque nos ayudan a identificar otros modelos. Aquí no sé si lo descubren, pero lo que se está presentando son estos dos pendientes, estos dos broquelillos. Yo no sé si funciona el puntero, no sé si lo ven o no, porque como les tengo todos silenciados, pues no sé si lo están viendo, pero ya les digo, esos son unos broquelillos de los que se conoce en los documentos curiosamente como tutti frutti, porque están engarzados, es un hilo, casi es una filigrana de metal y las piedras están engarzadas, piedras de color, por eso les llaman ese tutti frutti, ¿no? Y realmente, pues, si no sabemos que es un libro de pasantía, bueno, si no leemos la cartela que hay abajo, pues nos pensamos que es un libro de iluminaciones porque la figura de San José con el niño, que realmente es lo que ocupa prácticamente el 75% del dibujo, ¿no? Entonces, ahí es lo que quiere destacar el artista. Por ejemplo, pues nos está además haciendo, pues, nos está trayendo una representación de una constelación, ¿no? Esta dama tan matrona clásica, y el dibujo sí que tiene más presencia. Es lo que conocemos como aderezo, que ya hablaremos también de estos aderezos, porque son más típicos de finales bueno, son de todo el siglo XVIII, pero los veremos más a finales del siglo XVIII porque es cuando se conservan algunas piezas en los museos actuales y ya los veremos más adelante. Pero ahora les digo, pues realmente aquí sí que el protagonista es este aderezo, este conjunto formado por la joya de pecho y los pendientes broquelillos. Si se acuerdan que veíamos, el broquelillo, el lazo y la lágrima, el modelo Pendeloc que veíamos la semana pasada. Y lo mismo, pues aquí pocos datos nos da, simplemente que es Pau Girona y que lo hace el 17 de enero de 1757 el dibujo. Realmente, lo que les comentaba, el rococó, y les traía este dibujo porque yo creo que ya es la esencia de esos dibujos tan complicados, de esa importancia más al dibujo que a la joya, porque aquí ocurre lo mismo. Yo no sé si se han dado cuenta, pero nos volvemos a encontrar aquí con otro aderezo muy sencillo, porque se dan cuenta que los pendientes son simplemente unos trazos, la joya de pecho es un poco mayor, pero todo lo que le rodea, bueno, el nombre aparece ahí también oculto, Antón Costa Martín, hijo también de Pere Costa, también platero, que hizo el dibujo, vamos, que se aprobó el día 13 de agosto de 1754, pero fíjense la majestuosidad que tiene el dibujo, el aspecto realmente ya es un dibujo totalmente rococó, es un dibujo en el que ya es otra de las cosas que yo les quería también mostrar, esa influencia que veíamos el primer día que hablábamos la semana pasada, esa influencia del arte francés, pues aquí está ya plenamente logrado, porque los primeros dibujos a lo mejor podíamos ver que eran un poco más recatados, un poco más clásicos, y que a pesar de que, bueno, de que ya en Francia, en París, las modas triunfaba plenamente el rococó, sin embargo, en España parecía que éramos todavía un poco más recatados y las cosas eran un poquito más sencillas. Pero gracias a este dibujo nos damos cuenta que ha habido realmente una explosión total de un barroquismo exagerado, y que realmente, pues, lo que está plasmando este dibujo es toda esa entrada, esa corriente, esa influencia francesa y ese gusto por todo lo que realmente ya es exagerado, grande, grandioso, y es un dibujo espectacular realmente para ser un dibujo de exámenes para aspirar al grado de maestro platero de oro, ¿no? Sin embargo, pues es muy sencillo. He vuelto porque quería también enseñarles algunas cosas curiosas. Este es del volumen 3,
y es de los primeros, de principios del siglo, de 1707. Además nos da muy poquitos datos porque solamente nos dice que es Gaspar Ferran y que lo hizo en 1707, el 2 de marzo. Nos dice muy poquitos datos, pero yo quería mostrárselos porque nos pasa lo mismo. Es decir, fíjense dónde está el anillo, que es realmente la pieza que se está presentando a examen, ¿no? El anillo está ahí, es nada, asociado por el pico de un ave, y lo importante es esta figura que nos recuerda, bueno, también pues a Felipe V, ¿no? A la indumentaria de la época de Felipe V, un cazador, y realmente pues nos está también ayudando no solamente a conocer qué tipo de sortija se estaba haciendo al principio del siglo XVIII, que realmente era una sortija muy sencilla porque tenía simplemente el aro y una piedra en el chatón, pero nos estaba contando muchas cosas. O también quería traerles, por ejemplo, ¿no? Que es un homenaje, en este caso, pues a la reina Isabel Farnesio, ¿no? A la segunda esposa que veíamos la semana pasada, también a la segunda esposa de Felipe V. Y lo mismo, fíjense dónde está este anillo, que además es un anillo de mariposa, que ya también lo veremos con un poco más de detenimiento. Les enseñaré una pieza, un anillo de mariposa, para que vean cómo es, y que así aparece en la documentación. Es decir, no es que lo estoy diciendo, me estoy intentando, no, es que en la descripción de las piezas pone un anillo mariposa, y es este anillo que tiene un chatón en el centro y como tres alas a los lados que están cuajadas de pedrería, ¿no? Y bueno, pues es curioso porque nos hace, ya le digo, un homenaje a Isabel Farnesio, 1730, que es una época en la que la reina estaba en plena efervescencia. Ella había tomado ya las riendas del poder por la dejadez en parte de su esposo, de Felipe V, y nos la ponen como la diosa Hera, ¿no? Acompañada por el pavo real entre nubes. Entonces, le digo, pues es un dibujo también muy significativo y muy importante. O este otro de su hijastro, de Fernando VI, además, pues como si fuese un medallón, pero no es el medallón con la efigie del monarca, del rey, lo que están presentando, sino la sortija que está colocada en la parte inferior, ¿no? Y que realmente pues queda escondida también en toda esta panoplia, en toda esta parafernalia, las flores, las guirnaldas, y sabemos pues también que corresponde a esos primeros años del reinado del Fernando VI, por la fecha de 1758 que aparece en la parte inferior. Hay otros dibujos que nos enseñan, si se acuerdan, al principio veíamos, parecía que era como un establecimiento, como si una señora de esa época, ataviada con la indumentaria del momento, fuese a una platería, a una joyería, a elegir una pieza. En este caso, lo que nos está enseñando este dibujo también nos enriquece muchísimo. Yo les digo, y es que yo no me canso de decir que el continuo estudio de estos dibujos son de una riqueza documental extraordinaria. Aquí lo que nos está representando es el interior de un taller de platería, ¿no? Y entonces, cómo están los aprendices, los mancebos, el maestro, cómo está trabajando, ¿no? Cómo están aquí fundiendo el metal y las piezas que están realizando. Y realmente el objeto del dibujo es, una vez más, estos anillos. Que también decirles que de todos estos dibujos que estamos viendo, realmente nos encontramos que hay muy poca variedad. Es decir, hay muchísimos anillos, hay algunos aderezos, hay alguna joya de pecho, pendientes. Bueno, nos vamos a encontrar con unos muelles de pulsera, hay también un bolsito que ahora se lo voy a mostrar. Pero realmente el mayor conjunto son las sortijas, ¿no? Entonces, ya les digo, vuelvo a insistirles, es muy enriquecedor porque precisamente las sortijas es lo que más, bueno, se han perdido todas las piezas, porque claro, las piezas grandes se desmontaban, pero las sortijas es una joya que es tendencia a cambiar el diseño. Y afortunadamente, como hay tantos dibujos de anillos, pues nos podemos hacer perfectamente un pasillo cronológico por las modas en los anillos, desde los más sencillos, como un chatón simple,
a los que tienen formas de corazón, a los que a las rosetas, el mariposa que les comentaba antes, los racimos de flores, es decir, una amplia gama de sortijas, porque, claro, hay que comprender, comentaba, el mancebo, el aspirante, el examinado, el aspirante a maestro, dibujaba la pieza y luego tenía que hacerla. Entonces, claro, tampoco podía dibujar una pieza muy suntuosa, muy grande, muy cara, porque se la tenía que costear él. Algunas veces le prestaban el dinero para que hiciera la pieza y luego se la daba, la ponía a la venta. Pero realmente tenemos que darnos cuenta de que precisamente lo que más se hacen son, en todos los gremios, son sortijas y piezas sencillas, porque era también lo más, luego lo más barato de hacer en el examen práctico. Y bueno, pues como les comentaba, les enseño el bolsito, que es una pieza exquisita. Para mí me parece que es un dibujo curiosísimo. No sé si está representando a Juana de Arco, tengo ahí un poco mis dudas, pero realmente el bolsito me llamó muchísimo la atención y quería también traérselo a colación por otro motivo. Bueno, realmente este dibujo forma ya parte de del libro sexto. Y el libro sexto ya abarca desde 1814 a 1852, es decir, que nos estamos un poquito saliendo de la etapa que estamos ahora mismo trabajando. Pero se los quería comentar porque, si se dan cuenta, en la parte de abajo, donde antes ponía simplemente el nombre y la fecha, o en unos casos si era hijo de otro platero, pues aquí ha cambiado ya lo que nos cuenta, ha cambiado la grafía, ha cambiado el estilo, y esto nos hace ver que ha evolucionado los estilos, que estamos ya en una época más neoclásica, una época ya en el que, bueno, ya realmente en 1844 nos estamos ya metiendo de lleno en el romanticismo, pero realmente pues que ha habido un cambio de siglo, ¿no? Y como yo les comentaba, y eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿qué pasa con el cambio de siglo? ¿Cómo evolucionan los diseños? ¿Cómo cambian? ¿Cómo cambia la apariencia de las piezas, los materiales, el trabajo, etcétera? Y para empezar, pues ya estamos viendo cómo hay un cambio en el diseño, por así decirlo, del propio dibujo, ¿no? Y entonces, bueno, pues pone en la parte inferior examen artístico en el Colegio de Plateros de Barcelona por don Pablo Cucurruy, hijo de Pablo Cucurruy y de Claudiana de la Haya, el 17 de febrero de 1844, ¿no? Nos está dando, ya les digo, pues datos curiosos. Les había traído también otro, porque no, como siga así, yo creo que no me entusiasman tanto los dibujos de pasantías que si no, no les voy a enseñar ninguno más, y quiero enseñarles todos los que he encontrado hasta ahora, ¿no? Y también de esta época, y ven que es lo mismo, el mismo tipo, mucho más sencillo, mucho más racional, menos decorativo, pues nos encontramos esta châtelaine, que la ven aquí suspendida de las garras del águila, ¿no? Y ya, para terminar, bueno, me quedaban dos. Les he traído esta otra châtelaine también, que ya está adentrada totalmente en el siglo XIX, en la época del estilo romántico que veremos en los próximos días. Y quería terminar con este, que es el dibujo de José Marriera y Vidal, que es uno de los últimos dibujos que se conservan. José Marriera es el fundador de la Casa Marriera, es decir, yo quería llamarles la atención porque la Casa Marriera es una casa muy importante de joyeros, de plateros de oro catalanes. El origen está en José Marriera. Él fue, ya les digo, de los últimos que se examinó como maestro platero. En la parte de abajo, en la cartela que pone presentado en obra al Colegio de Plateros por el individuo del mismo José Marriera y Vidal. Vidal está apuntado en lápiz, el 27 de enero de 1738. Es curioso porque, no sé qué ha pasado aquí, que se ha ido, no sé si le he dado alguna cosa. Bueno, pues ya le digo, es curioso porque lo que nos está representando son unas arracadas, las típicas arracadas, los típicos pendientes catalanes, ¿no? Que veremos también cómo evolucionan y cómo aparecen a lo largo del final del siglo XVIII y principio del siglo XX. Yo no sé qué ha pasado, pero he hecho algo que he dejado aquí esta marca en rojo. Bueno, siempre me pasa alguna cosa, no sé qué
qué ha pasado aquí, porque yo no le he dado a nada y el PowerPoint está abierto, no sé qué, lo siento. Bueno, no hay manera de borrarlo. Yo creo que, bueno, pues una vez terminados los libros de dibujos de pasantías de Barcelona, yo les digo que les quería explicar, les quería mostrar algunos dibujos más. Y en este caso, pues en importancia, en conjunto, en la trascendencia que tiene para los estudiosos de la joyería, pues quería mostrarles en primer lugar los libros de exámenes de Sevilla. También porque es un concepto completamente diferente al que estábamos viendo hasta ahora. Lo que yo les he enseñado eran los libros, libros formados con los dibujos, con la recopilación de los dibujos de los plateros, de los mancebos que querían acceder al grado de maestro. En este caso son dos libros, el primer libro y el segundo libro, de plata y de oro, por separado, es decir, nada tiene que ver uno con el otro, y lo tenían estaba en la hermandad, estaba en la cofradía, lo tenían el mayordomo y los veedores, los alcaldes veedores de esa cofradía. Y lo que hacía el aspirante a maestro era, porque lo pone en algunos documentos, era meter el puntal y metió el puntero por el libro y sacó y salió un dibujo, ¿no? Era un poco como un azar, es decir, los libros tenía, me parece que eran 16 y 18 dibujos, el primer libro creo que son 16, el segundo 18, lo estoy diciendo un poco de memoria, pero yo creo que no me equivoco, y había una selección de dibujos que solían ser pues dependientes de alguna joya de pecho, de alguna sortija, y entonces el aspirante metía ese puntero y lo que le salía era lo que tenía que dibujar y luego tenía que ejecutar, y si era aprobado, alcanzaba la maestría. Y hay una diferencia bastante importante respecto al primer libro y al segundo libro. El primer libro, muy bien no sabemos cómo fecharlo porque no tiene fecha, no tiene frontispicio, no tiene colofón, no hay nada que nos indique qué fechas son las que existe en esos dibujos. Y nos tenemos que fiar un poco por la comparación con los retratos, porque ya les digo, no tenemos ningún dato que nos ayude a pensar si es de finales del siglo XVII o es de principios del siglo XVIII, aunque más bien deben ser dibujos de finales del XVII y como mucho hasta 1720, una cosa así, ya les digo, por la comparación con los retratos. Estos dibujos fueron estudiados extraordinariamente por María Jesús San Serrano, que es la que en un primer momento ella los conocía por la documentación antigua, pero nos cuenta cómo Priscilla Miller no pudo estudiarlos cuando escribió su libro de las joyas de España, porque habían desaparecido. Estaban del archivo del gremio de plateros, pasaron al archivo arzobispal de Sevilla, y en un momento determinado pues se extraviaron, y hasta 1982 más o menos, no creo que es la fecha, no los volvieron a encontrar, que es cuando pudo verlos y estudiarlos con mayor detenimiento María Jesús San Serrano. Ella nos comenta que ella cree que al comparar los dibujos, porque estos dibujos van enmarcados, mire, les lo voy a poner a ver los siguientes, vuelven a salir, esto no consigo quitarlo, no sé qué ha pasado en esto. Y bueno, pues si se dan cuenta, los dibujos están enmarcados y tienen dibujos diferentes. Entonces, por el estudio del dibujo, por el estudio de la cerefa que llevan, la profesora San Serrano piensa que pueden ser 3 o 4 autores diferentes. Al estar policromados, la riqueza que tienen es que estas piezas nos están enseñando el anverso y el reverso. No sé si se dan cuenta que la mitad de la joya, esta es una corbata, la mitad de la joya está policromada
la pedrería, ¿no? En este caso las piedras amarillas, y vemos también los diamantes y las tallas de los diamantes, la verea, mientras que por el reverso estamos, vamos, la otra mitad es el reverso y estamos viendo, si nos lo permiten esas rayas que han salido aquí, pues esa pieza esmaltada. Entonces ocurre lo mismo con esta, vemos aquí toda la pedrería cuajada y en el reverso toda la pieza esmaltada. Este dato de que la mitad, que la pieza por el anverso esté cuajada de pedrería y el reverso esté esmaltado, nos indica también, nos hace pensar que son piezas de finales del siglo XIX o muy principio, siglo XVII o muy principio el siglo XVIII. Y como les comentaba, como no tenemos datos, solamente hay una firma del notario que da fe de que esos dibujos son auténticos y que tienen validez, y que en este caso es Antonio de la Cueva, el notario que los está certificando, pues ya le digo, no podemos saber, y hay que basarnos pues en retratos como este que ven ustedes aquí, o en estas otras piezas. Esta pieza es una joya de pecho extraordinaria y lo mismo ocurre con esta. Pues nos tenemos que basar pues, en estos retratos. En este caso es de Mariana de Noemburgo, del Museo Nacional, o el retrato de Francisca de Mudarra, de Claudio Cuello, que está en el Museo de las Artes de Bilbao, y que nos están aproximando un poco pues, a estas piezas que estábamos viendo y que nos ayudan un poco, ya les digo, a fecharlas. Como les comentaba, estos dibujos, bueno, aquí les había traído una pieza para que vieran cómo sería, por si no lo apreciaban bien en el dibujo que les he puesto anteriormente, pero bueno, pues estos dibujos, como les comentaba, llega un momento en el que pasan de moda. En la documentación que se conserva, pues se comenta que realmente estos dibujos ya no tienen sentido y que, que hay que hacer un libro nuevo, que hay que buscar un artífice que pueda hacer un libro nuevo, porque ya las joyas que de los que se están examinando ya no tienen ningún sentido porque están pasadas de moda. Entonces, en 1754, porque es la fecha que aparece, porque este segundo libro de dibujos sí que tiene un frontispicio y sí que tiene un colofón y aparece la fecha en la que fue realizado, pues en esta fecha se encarga a un artífice que haga otro libro de dibujos, en este caso también con 16 dibujos más el frontispicio y el colofón que sumarían 18, en el que ya se presenten dibujos de piezas más acordes con la moda y con los gustos de la época. Todos los dibujos, ahora los vamos a ver con detenimiento, todos los dibujos parece que son de la misma mano, y así lo dice la profesora Sal Serrano, porque tienen la misma apariencia, la misma forma, cosa que no ocurría con los del primer libro. Y reúnen de nuevo pues, piezas, como yo decía, muy similares. También nos volvemos a encontrar con pendientes, con joyas de pecho, con sortija. Son siempre como el mismo tipo de pieza. Lo más sorprendente, por así decirlo, precisamente es el frontispicio y el colofón, porque es donde volvemos a encontrar ese espíritu ya rococó que les comentaba también en algunos dibujos de pasantías de Barcelona, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, este frontispicio pues está creado, por así decirlo, a base de 4 diseños de joyas, 2 joyas de pecho, una más grande en la parte superior y una más pequeña en la parte inferior, y 2 ramos que realmente podrían ser pues 2 modelos de piocha, y en el interior pues es donde pone todo el libro de este colegio de San Eligio, en la ciudad de Sevilla, y toda la documentación que nos aporta este libro. Es curioso porque estos dibujos, 3 de ellos, que se los he traído también aquí, tienen encima, tienen restos de haber tenido encima un papel pegado, un papel adherido, ¿no? Es posible que realmente, ya le digo, como es un conjunto unitario, que no varió, que no se transformó, que estaba encuadernado y que no se quiso, por así decirlo, arrancar un dibujo para poner otro, pues es posible que alguno de estos dibujos en un momento determinado
se cubriera con otro para buscar una pieza más sencilla o una pieza diferente. Pero como no se ha conservado ese dibujo que estaba sobre los que nos ha llegado a nosotros, pues realmente no sabemos qué es lo que hemos, por así decirlo, perdido. Les he traído pues 2 lazos o 2 joyas de pecho en forma de lazo y un pendiente modelo girandol y un pendiente pendelock como los que veíamos el otro día. Estos dibujos, si se dan cuenta, bueno, aquí tienen esta magnífica venera, que también tiene los restos de adhesivo encima, y una sortija con un ramo. Este es un muelle, un pulsero, un cierre de pulsera. Pues estos dibujos, como pueden ver aquí, más o menos, pues bueno, van todos numerados, cosa que en el primer libro los números estaban tachados y estaba vuelto a numerar, lo cual, como digo, indica que a lo mejor formaban parte de varios libros que se fundieron en uno solo. Pero en este caso, pues todos van numerados correlativamente, todos o casi todos llevan estos adornos vegetales en las esquinas, que de nuevo pues nos dan la apariencia realmente de esa influencia del espíritu rococó, y también van todos firmados, rubricados para dar autenticidad por parte de un notario. Y no sé, está por aquí, creo que había apuntado quién era el notario que había hecho, Diego Antonio Garay, me parece que es el escribano, no, sí, Diego Antonio Garay es el escribano notario que firma estos dibujos. Y ya les digo, pues este sería el colofón, que ven que también es muy abigarrado. Perdonen por la calidad de la foto, pero es que no hay dibujos, no hay imágenes de estos dibujos de calidad, y son dibujos antiguos de cuando yo estuve viendo cuando estuve estudiando los dibujos, y realmente pues desmerecen muchísimo porque son fotos muy antiguas y de poca calidad. Y ven pues eso, las joyas están muy bien dibujadas con el detalle de la pedrería que las adornaba. Y quería que realmente se les quedara una impresión agradable, una impresión agradable de estos dibujos, porque les digo que son sumamente importantes. Y así, bueno, hemos terminado con los de Sevilla, con este colofón que yo les comentaba de 1754, en el que dice que era cónsul de oro en ese momento, Juan de Ávila. Ahí cerramos, por así decirlo, los libros de pasantías, perdón, los libros de exámenes de Sevilla, que como les comentaba son diferentes a los libros de pasantías de Barcelona y a los libros de exámenes de plateros de Pamplona, que vamos a ver ahora a continuación, y que fueron también estudiados por Concepción García-Gainza, también de manera extraordinaria, como todos los historiadores que se han dedicado a estas cosas. Y estos libros de exámenes de Pamplona son, por así decirlo, el mismo concepto, la misma idea de los libros de pasantías de Barcelona y de los libros de Valencia que vamos también a estudiar a continuación. Es la misma idea, es decir, el examinado, el aspirante a recibir el grado de maestro, lo que tiene que hacer es un dibujo de una pieza que le dan a elegir entre 2 o 3. Él presenta ese dibujo no se sabe muy bien, pero se piensa que casi toda la hermandad es la que vota por ese dibujo, con 2 habas, con una haba blanca y una haba negra. Y si hay más habas blancas, aprueba; si hay más habas negras, pues suspende y no se le acepta que dé el paso siguiente, que es hacer una copia de ese dibujo que ha presentado, llevárselo al obrador en el que va a realizar la pieza que ha dibujado. Y ocurre lo mismo, una vez que ha terminado la pieza, la presenta en la hermandad, se vuelve a votar y se dice si realmente la persona es apta o no es apta. Si es apto, ya se le admite como maestro platero, puede también abrir su obrador y, por supuesto, pues crear esa marca que necesita para poder estampar para poder dejar constancia de la obra que está haciendo. En los libros de exámenes de Pamplona se conserva uno. Se piensa, lo piensa la profesora García Gainza, que hubo uno anterior
que debía de recoger la parte medieval y el primer Renacimiento, y solamente se ha conservado este dibujo que abarca, bueno, los libros van igual que los libros de pasantías, se van alternando plata y oro, y el primer dibujo de plata está fechado en 1691 y el último dibujo está fechado en 1832. Y estos dibujos, que no los podemos ver bien porque tampoco, bueno, además están en blanco y negro, porque la publicación de la profesora García Aiza es en blanco y negro, pero son dibujos también policromados, como veíamos en los libros de pasantías, y que no aparecen completos. Les he traído uno que sí que se ve mucho, que se ve más completo para que puedan ver cómo lo que dice, lo que nos cuenta. Son muy ricos, son muy para el investigador, para el estudioso, tienen una riqueza incalculable, porque no solamente nos dice el nombre del artífice, los apellidos, la fecha, sino que algunas veces nos cuenta más sobre su vida, qué le motivó, es decir, nos cuentan datos, cuándo hizo el examen, el dibujo, cuándo hizo la pieza en realidad, y ahí nos dan, ya les digo, unos datos históricos extraordinarios, aparte de que las piezas son de una riqueza artística, y también ocurre lo mismo que con los libros de pasantías, que nos enseñan las tipologías y la calidad de las piezas que se están haciendo en ese momento. Les traía, ya les digo, que me parecía que era el que reunía mejor todas estas características, porque fíjese, en ese dibujo lo que nos están contando es dibujo de la pieza que eligió para su examen el artífice platero Joaquín María de Yoldi, natural de esta ciudad, que se aprobó por la Hermandad de Artífices Plateros de la misma el 25 de diciembre de 1788. Hizo la pieza el 12 de diciembre de 1788. Marca de apellido Yoldi. Es decir, nos está diciendo, como les comentaba, el nombre, el apellido, la fecha, cuándo hizo y sobre todo cuál es su marca, cuál es la marca que va a estampar en las piezas que haga, por lo cual nos va a ser de gran ayuda también para luego poder identificar esa marca en alguna pieza. Obviamente, ya les digo, como son piezas pequeñas, pues generalmente no se marcaba, pero si en alguna ocasión nos aparece una pieza con una marca que ponga Yoldi, pues podemos pensar que podría ser de este artífice platero. Y ven, pues también en el otro, que también tiene lo mismo, ese dibujo de esa pieza, pues es un dibujo que nos recuerda mucho a los pasantías que hemos visto en Barcelona, porque la sortija está resguardada ahí en un dibujo plenamente rococó, muy rico, y que otra vez nos demuestra la calidad artística de estos artífices. Bueno, se ha traído también este peto, este brocamantón, como veíamos la semana pasada, para que vieran, realmente este es el dibujo de la contraportada del libro, entonces por eso está en color, porque ya les digo que todos los demás están en blanco y negro. Y luego, bueno, quería también contarles que en el Gremio de Plateros de Valencia también tiene sus libros de dibujos. En este caso es los dibujos de maestría del Reino de Valencia, porque no solamente es la ciudad de Valencia, sino también algunas otras ciudades de alrededor, como por ejemplo Játiva. Y estos dibujos, que realmente en relación con los anteriores son de menor calidad, porque ven que son como, algunos son más o menos garabatos, no tienen el detalle que tenían los dibujos que hemos visto antes. En este caso han sido estudiados por el profesor Francisco Cors y Francisco de Paula Cors, y llega a la conclusión de que realmente en este momento no era tan importante el dibujo, el hacer realmente el detalle, sino el hacer la pieza, y que lo que más les interesaba en este momento era más realmente las tasas que tenían que pagar, era más una cuestión económica, y el realizar realmente una pieza buena que el hacer un dibujo. Les importaba, ya les digo, menos el dibujo que la pieza final.
En el caso de Valencia se conservan tres libros de dibujo. En el primer libro abarca desde 1508 a 1752 y son 425 dibujos que realmente no tienen una cronología. Es una de las cosas que tenemos poco que lamentar, que no sigan esa estricta cronología que seguían los libros de pasantías de Barcelona. El segundo libro abarca desde 1688 a 1830 y son 197 dibujos y la mayoría son de plateros de fuera de la ciudad de Valencia. Y el tercer libro, que va desde 1752 a 1882, son 383 dibujos y tienen el sobrenombre de Para la ciudad y el reino. Y realmente no abarca hasta 1882 porque el último dibujo que se conserva de Valencia es del 31 de mayo de 1849, pero las hojas que continúan, ya les digo, hasta 1882, lo único que hace ya es recopilar el nombre del platero y cuándo se aprobó, pero ya no hay esos dibujos como en las fechas anteriores. Y bueno, estos dibujos se conservan en el Archivo Municipal en el Archivo Histórico Municipal de Valencia. Y ya les digo, pues realmente si lo comparamos con los dibujos que hemos visto antes, pues son de bastante peor calidad. Quería también mostrarles rápidamente unos dibujos de exámenes de Granada, que son unos dibujos sueltos. Yo estos los encontré, bueno, me los facilitaron, estaba en una colección particular y el dueño, pues amablemente, siempre se lo agradeceré muchísimo, me los facilitó ya una vez que yo había presentado la tesis doctoral, pero los pude incluir en la publicación de la tesis unos años posterior y realmente pues son, ya les digo, dibujos sueltos en los que solamente aparece el nombre del artífice que lo hizo y que no sabemos muy bien si formaban parte de un libro y se arrancaron en algún momento y se separaron del conjunto, pero bueno, son unos dibujos también muy interesantes que queda mucho por estudiar, por ver. Margarita Pérez Grande también los ha estudiado, los publicó un artículo en la revista Goya que les recomiendo que lean porque ella avanzó mucho más que yo en estos dibujos y realmente pues repiten los diseños que hemos estado viendo en los libros de dibujos anteriores, ¿no? Las cruces, los anillos, y son dibujos muy parecidos. Y por último, el otro día se lo presenté, el dibujo del gremio de Reus, se lo he traído pues para que vean que hay alguno más, pero muy suelto. En el caso de Madrid, me van a decir, bueno, la capital y no existen libros de dibujos de plateros, pues hasta ahora no hemos encontrado libros de exámenes como tal, es decir, lo mismo que los pasantías de Barcelona o los de Sevilla o los de Pamplona, no hemos encontrado en el gremio, ojalá alguna vez aparezca, no hemos encontrado que se conserven esa recopilación de dibujos, que se diga quién los hizo, ni ningún dato, es decir, no tenemos esos dibujos. Sí que se conservan una serie de dibujos en la Biblioteca Nacional de Madrid, extraordinarios, bellísimos, pero dibujos sueltos que realmente pues yo estoy empezando a estudiar con más detenimiento porque no hay mucha documentación posterior y hay que regirnos un poco por la aparición de estos dibujos, ¿no? Entonces, bueno, les he traído unos cuantos simplemente para que supieran que también en la Biblioteca Nacional se conservan estos dibujos, pero que no sabemos si realmente formaban parte de algún libro de exámenes o si simplemente eran dibujos sueltos de artífices. Los voy pasando rápidamente porque vamos muy mal de hora. Algunos ven que son simplemente bocetos y otros son dibujos mucho más acabados, ¿no? Y esta pieza es fantástica, en estos toisones de oro de corbata, que realmente esas châtelaine ya en color plenamente, que nos están ya avanzando pues ese siglo XIX que vamos a ver en los próximos días. Y por último, no sé cómo vamos de horas, si tenemos que cortar me lo dicen y arrancamos el próximo día rápidamente en donde nos quedemos, porque quería enseñar estos dibujos y si no intentaré metérselos, les cuento brevemente lo que son y lo intentamos ir
viendo junto con las piezas en los próximos días, son los dibujos que se conservan en los fondos, por así decirlo, de Patrimonio Nacional. Son dibujos que están, bueno, perdón, este es el del Archivo Histórico Nacional, perdón, me he adelantado yo al tiempo. Este es un dibujo del Archivo Histórico Nacional, es un dibujo posiblemente un diseño presentado a los reyes, a Felipe V y a Isabel Farnesio, por parte, no sabemos muy bien porque la documentación es confusa y está fragmentada, si por Pablo Duhalde o bien por Benito de Alfaro, es el diseño para la joya de pecho que le iban a regalar a la prometida del príncipe Luis, del futuro Luis I, a Isabel de Orleans, y es el dibujo de una joya de pecho parecido, similar, nos recuerda a esta joya que lleva en ese retrato Isabel Farnesio, en el retrato que se conserva en Patrimonio en Palacio Real. Por eso mi confusión, mi cabeza que se ha cruzado. Y se dan cuenta pues, que es un diseño muy detallado de la mitad de la pieza para que los reyes pudieran ver el resultado final. Y ya en Palacio Real, en este caso en la Real Biblioteca, se conservan estos magníficos dibujos, este magnífico libro de dibujos. Son dos realmente, son dos libros, con la portada, con el frontispicio escrito en italiano, lo que nos hace pensar que es un libro que recoge, por así decirlo, un libro testamento que recoge las joyas que poseía María Amalia de Sajonia, la esposa de Carlos III, y que se debió de realizar, según yo llegué a la conclusión a la que yo llegué, que no sé, me puedo equivocar, pero yo creo que se realizó este libro en Italia, en Nápoles, antes de que ellos dejaran el reino de Nápoles para venir a ocuparse del reino de España tras el fallecimiento de Fernando VI sin descendencia, y que realmente pues, se hizo una recopilación de los dibujos que tenía en ese momento, el de las joyas que tenía en ese momento la reina María Amalia de Sajonia. La cosa curiosa, por así decirlo, bueno, está encuadernada en piel, extraordinario. La cosa curiosa es que parte de estos dibujos pues tienen esta explicación en italiano, en el que nos está diciendo pues cómo son las pendientes, los orecchini, como la descripción de las piezas, pero ya les digo, en algunos de ellos, porque les digo, son dos libros, pero en otros nos encontramos, no sé si lo ven aquí bien, que pone todo esto existe. Si se dan cuenta, todo esto es lo que lleva la reina María Amalia en ese retrato que se conserva en el Museo del Prado. Es decir, que nos está ya diciendo, es como que se ha aprovechado este libro de dibujos para comprobar que las joyas existen y que están todavía en el joyero de la reina. Y en algunos de ellos, es más, se pone, no sé si lo van a ver ustedes aquí, dice, este también se dio a la infanta María Josefa. Es decir, yo llegué a la conclusión, al ver estos dibujos y estas anotaciones, que estas joyas que se dibujaron, luego, tras el fallecimiento de la reina, se repartieron entre sus herederas, entre sus hijas, y se aprovechó ese libro de dibujos para anotar lo que se había dado a cada una de las infantas y lo que había ocurrido con las piezas, ¿no? Entonces, realmente es un libro de dibujos muy bello que nos enseña las joyas que tenía la reina, pero además nos está dejando un testimonio de esa herencia, de esa testamentaría que dejó la reina. Y luego, bueno, hay dibujos sueltos ya en el Archivo General del Palacio, dibujos que aparecen junto con la documentación del platero. En este caso son dos dibujos sueltos, lo único que nos dicen es la descripción de la pieza y poco más, en este caso además escritos en francés, para que vean esa influencia que veíamos el otro día de la joyería francesa y de los diseños franceses, y son dos piezas que se enviaron para ver si le gustaba, si le interesaban a la reina Barba de Braganza, la esposa de Fernando VI. Entonces, bueno, es una piocha y una aguja,
una especie como de arlequín, que a su vez lleva también un adorno en la cabeza a manera de piocha, y realmente son dos dibujos sueltos, pero que realmente pues, nos están permitiendo comprobar cómo llegaban esa serie de dibujos desde Francia a España para que los monarcas pudieran elegir lo que más les gustaba. Y les digo precisamente por esto, ¿no? Porque este es el caso más claro de esos envíos que se están haciendo desde Francia a España, y realmente esa influencia que yo les comentaba desde la semana pasada de la influencia francesa en la joyería española. Este es el único de los 4 conjuntos de dibujos que Carlos III encarga que le envíen desde París para elegir uno. El conjunto estaba formado por un aderezo y un ramo, es decir, iban juntos un aderezo y ramo, y así tenía que ser. El rey pidió 4 ejemplares, con la intención de elegir el que más le gustase. Pedía que se hiciese la descripción de las piezas, que lo ven que hay aquí, A, B y C, se corresponde con estos dibujos, que serían las piedras que se iban a colocar, y el resto iba a estar esmaltado. Y el rey se comprometía que el que más le gustase se encargaba a ese artífice que hiciera las joyas. Hola Amelia, disculpa interrumpirte. Es Sí. que me piden que vayas terminando ya. Vale, pues termino con este, y ya como los próximos son más adelantados, los voy mezclando el próximo día con la siguiente clase. Simplemente vale, perfecto, gracias. porque esta es una cosa anecdótica y es una cosa curiosa. Es que, bueno, envían los 4 dibujos, pero en Francia, por así decirlo, se aprovechaban un poco, decían que bueno, que en España todavía había bastante dinero, cosa que no era cierta, como ya hemos visto, y entonces exigían luego, elevaban un poquito el precio de la joya, ¿no? Entonces, si aceptaban, como les enviaban la descripción y la valoración de la joya, pues si aceptaban esa joya, realmente era donde ellos sacaban el beneficio. Entonces, bueno, pues la picaresca un poco española, ¿no? Lo que hicieron en España, por orden o sin orden del rey, o aconsejados por el rey o por alguno de sus consejeros, es que encargaron a Francisco Sáez, que era el platero de oro al servicio de Carlos III, que copiara los dibujos. Entonces, Francisco Sáez copió el dibujo que más le gustaba al rey, y los demás dibujos, vamos, el conjunto de dibujos se devolvieron a Francia y les dijeron que no había gustado, que no se elegía ninguna de ninguno de los dibujos, y por supuesto de las joyas, porque el monarca no le había gustado, cuando realmente pues se habían quedado aquí con la copia, que es el dibujo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Entonces, realmente me digo, pues ocurrió varias veces, en varias ocasiones que se pedían dibujos, y luego se copiaban por el platero español, se realizaba por el platero español, y resultaba muchísimo más barato. A ver, para que nos acordemos, simplemente se lo dejo aquí, en los dibujos de María Luisa de Borbón, que realmente ya son finales del siglo XVIII, y que nos va los utilizaremos la semana que viene para explicar ese final de siglo y ese cambio de moda. Y bueno, y ya está. Bueno, pues agradezco mucho a todos la asistencia y a ti la charla que nos has dado. Nada. Y espero que nos encontremos la semana que viene. Muchísimas Eso. Gracias a todos.